Hola, yo soy Roberto Rugerio. Bueno, esto es el arte como experiencia. ¿Qué es la experiencia para ti? Bueno, yo creo que la experiencia está como ligada al aprendizaje, ¿no? Y directamente como algo que ya has comprobado. Esa es para mí como la experiencia, lo que justamente va ligado a esta parte en donde hay un proceso de formativo y de información. ¿Crees que la experiencia tiene cierta temporalidad y movimiento? Sí, de alguna manera, porque bueno, las experiencias son acumulativas, eh, aunque sí tienden a regresar, ¿no? O sea, esa experiencia que se convierte en aprendizaje, que a lo mejor fue en una etapa de tu infancia o de tu adolescencia, y que en algún momento dado vuelve a regresar como conocimiento. ¿Cómo definirías la experiencia vital? Pues es justamente la experiencia de vida, esa que te marca, la que te da como la pauta a nuevos conocimientos. ¿Crees que la experiencia tiene un proceso como principio, desarrollo, fin y por ende una conclusión? Quizá más que la experiencia, el conocimiento sí, ¿no? El conocimiento es el que genera la experiencia. El conocimiento sí creo que tiene como un desarrollo, un principio, un fin. La experiencia más bien es ya como algo dado, ¿no? Que es como una conclusión justamente de Es algo sólido, ¿no? es algo sólido. Sí. ¿Crees que la experiencia al principio solamente es emocional y posteriormente pasa a ser interpretada y adquiere una connotación intelectual? En el sentido de que la experiencia al principio uno la desconoce por completo en el sentido, porque es completamente emocional, completamente de sentido, que posteriormente se acopla y se pasa a interpretar y se pasa a contextualizar de una cierta forma intelectual. ¿Crees que sí? Sí, creo que tiene que ver con que la experiencia es primero algo más vivencial y que luego ya lo transformas en un concepto, en una idea, ya lo estructuras, digamos, se vuelve más racional, pero primero tiene que ver como quizás hasta justamente lo decías, con los sentidos, ¿no? Es como si tocas una plancha caliente, pues te queda la experiencia clarísima de que te quema, pero llega digamos que a partir del sentido. ¿Cómo defines percepción? La percepción tiene que ver, según mi parámetro, con este uso de los sentidos. O sea, percibes un sonido, pero igual no sabes qué es, hasta que ya corroboras por la vista o por el tacto de dónde emite ese sonido. Sin embargo, tu percepción te permite como ubicar que algo está pasando ahí, ¿no? ¿Crees que la percepción y la experiencia van a la par? En el sentido que se necesita percepción para tener experiencia y experiencia para tener percepción. Sí, creo que Bastante ligadas. ¿Sí? van ligadas, sí, ¿no? Primero percibes, digamos que es como lo que decía del conocimiento, del aprendizaje. Percibes algo, luego lo compruebas, llegas como a digamos, a un desarrollo de esa percepción y ya después se vuelve en un conocimiento. O sea, sí está ligado de alguna manera. No podría decir qué es antes o qué es después porque, bueno, en cada individuo funciona de manera diferente, ¿no? ¿La experiencia afecta a la percepción de otras experiencias? En el sentido en el que una experiencia te afecta para lograr percibir otras experiencias más en el futuro, de cierta Sí, forma. yo creo que más que afectarla, condiciona, ¿no? O sea, sí tu percepción de ciertas cosas, tu experiencia para ciertas cosas, condiciona ya tu manera de relacionarte espacialmente o físicamente con el entorno. Sí creo que cambia. Es decir, un muchacho que ha crecido en el medio rural tiene una percepción del espacio totalmente diferente a la que nosotros tenemos. Por lógica, su experiencia espacial es otra, ¿no? A la de alguien que está en un entorno urbano. ¿Qué es para ti experiencia estética? Pues es como el goce, ¿no? Que te provoca el poder entender un enunciado visual, un enunciado artístico. O sea, ese como el gusto, el degustar algo, es como, casi es como hasta como la comida, ¿no? Pero en este sentido está ligado directamente al aspecto artístico. Es como una forma de consumir una obra de arte, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con llevártela o adquirirla.
es el goce estético que tienes. Es decir, ves las Meninas o ves el Guernica de Picasso, no te lo puedes llevar a tu casa, sin embargo, tienes esa experiencia estética en el momento. ¿Crees que la experiencia intelectual está relacionada con la experiencia estética? De alguna forma sí, no necesariamente, ¿no? Pero digamos que se complementan. O sea, tú puedes tener un goce estético, obviamente, a partir de una reflexión intelectual. O sea, puede uno tener el goce estético ante el Migitorio de Duchamp, pero porque hay un previo de información que te permite entender ese enunciado, ¿no? Y que evidentemente si no tuvieras esa información previa, no podrías leer nada en el objeto. Tú como artista, ¿cómo buscas generar experiencia en tu obra? En el sentido, ¿cómo la obra a ti te genera una experiencia? ¿Y cómo buscas que la obra genere cierta experiencia en el espectador? Bueno, digamos que ahí tiene que ver más con un proceso de construcción. Entonces yo sí parto como de las vivencias en particular, ¿no? Como de las cosas que me interesan, de la manera en la que mi vivencia se va como explorando, y luego la comparto, digamos que a partir del resultado tiene que haber como una conexión con el otro. Es decir, estoy utilizando quizá materiales y elementos que tienen que ver con un contexto, con un tiempo, con un espacio, del cual pues estamos permeados y que te permite a ti como espectador entonces empezar a encontrar hilos de conexión. ¿Crees que la generación de una obra artística siempre depende de la experiencia y percepción del mismo artista? Sí, en principio, o sea, a ver si te entendí, se refiere como cómo se genera. En el sentido en el que siempre la obra artística, el generar una obra artística siempre viene de las percepciones y experiencias del artista, el generador de la misma obra. Claro. Siempre. Sí, yo creo que sí. O sea, tú eres el filtro finalmente. O sea, el artista es el filtro. Si no está tamizado por ahí, bueno, pues entonces no habría como ese canal, ¿no? Porque podrían estar ahí. O sea, los fenómenos están dados de forma natural o mecánica, están ahí puestos. Pero el filtro pues, es el artista, es el que está haciendo de esa experiencia una posibilidad de enunciado artístico. ¿Crees que las artes, en el sentido como la literatura, el teatro, la danza, la pintura, la escultura, etcétera, tienen más facilidad de ser generadores de experiencias? No tanto como la ciencia o con las matemáticas en ese aspecto, como que el arte tiene más facilidad o más caminos para generar una experiencia. Pues sí, de alguna manera, porque te estás trabajando con los sentidos, ¿no? En todo momento tienes que tener los sentidos alertas, y eso, bueno, evidentemente te permite que cierto nivel de sensibilidad se abre más como para que haya comunicación, que a veces la comunicación no necesariamente es verbal, ¿no? O sea, a veces es física, corporal, auditiva, meramente visual. ¿Crees que tener una experiencia es una cuestión de búsqueda o es accidental? ¿La experiencia se da de accidente o uno busca la misma experiencia? Bueno, ahí digamos que tenemos que generar como una categoría de las experiencias, ¿no? O sea, habrá experiencias que necesariamente las buscas y otras que están dadas como por su propia naturaleza. En el caso del arte, la experiencia pues sí es algo que se construye y que obviamente vas a estar buscando continuamente, ¿no? O sea, como lo estábamos ligando justamente al conocimiento, bueno, pues el conocimiento es algo que se está continuamente como enriqueciendo y poniendo como en tela de juicio. ¿Se puede ver al principio la experiencia como una generación de trauma o conflicto que después lleva a la reconstrucción de la conciencia? En el sentido en el que siempre cuando uno tiene una experiencia, al principio es igual, otra vez, meramente emocional. Pero por ende una experiencia para que sea trascendente tiene que generar un conflicto, un trauma, que posteriormente pasa a ser reinterpretada y reconceptualizada de cierta forma, y después se adjudica en la conciencia como ya parte, ya como se genera una experiencia vital de cierta forma. Sí, yo creo que más que pensar lo que necesariamente tiene que verse como un conflicto o un trauma, más bien para mí creo que tendría que ver con una acumulación de información, ¿no? Que después de procesar